Hola, hoy vamos a hablar del aceite esencial de hierbabuena, un producto natural con múltiples usos y excelentes beneficios. Aquí te cuento todo lo que necesitas saber. ¿Qué es el aceite esencial de hierbabuena? El aceite esencial de hierbabuena se extrae de las hojas de la planta Mentha spicata. Es conocido por su aroma fresco y sus potentes propiedades medicinales que se han utilizado durante siglos. Propiedades del aceite esencial hierbabuena. El aceite esencial de hierbabuena tiene propiedades antiespasmódicas, analgésicas, antiinflamatorias, calmantes, refrescantes, estimulantes, descongestionantes, antisépticas y antimicrobianas. Este aceite contiene compuestos como mentol, carbona, mentona, cineol y limoneno. Se utiliza comúnmente en aromaterapia y en la industria cosmética debido a sus excelentes propiedades. Además, se emplea en productos de cuidado personal, en aromatización de ambientes y en algunas preparaciones medicinales tradicionales. Bondades del aceite esencial hierbabuena, beneficios y para qué sirve. Antes no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Si ya lo hiciste, ok, continuemos. Combate estrés y ansiedad. En aromaterapia se utiliza añadiendo unas gotas a un difusor para mejorar la concentración y reducir el estrés y la ansiedad. Añade 3 a 5 gotas de aceite esencial de hierbabuena al difusor y deja que el aroma se disperse en el ambiente. Esto ayuda a crear un ambiente relajante y a reducir el estrés y la ansiedad. Alternativamente, puedes inhalar directamente del frasco o colocar unas gotas en un pañuelo e inhalar profundamente. Ayuda a respirar mejor. Inhalar vapores de infusiones aromáticas con hierbabuena ha demostrado ser eficaz para tratar problemas respiratorios agudos, resfriados y tos. Además, la hierbabuena ayuda a contraer los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación, mejorando así la circulación y el intercambio de gases en los tejidos. Para quienes sufren de afecciones respiratorias crónicas como asma o sinusitis, el uso de hierbabuena como tratamiento complementario puede ser muy beneficioso para aliviar sus síntomas, ya que actúa como descongestionante y antiinflamatorio natural. Úsalo añadiendo 2 a 3 gotas de aceite esencial de hierbabuena a un recipiente con agua caliente e inhala el vapor cubriendo tu cabeza con una toalla durante 5 o 10 minutos, 2 a 3 veces al día. Esto ayudará a despejar las vías respiratorias. También puedes mezclar 2 o 3 gotas de aceite esencial con un aceite portador y masajea en el pecho, garganta y espalda superior 1 a 2 veces al día. Otra forma de usarlo es haciendo un baño de vapor. Añade 5 a 10 gotas de aceite esencial a una tina con agua caliente e inhala el vapor mientras te bañas por 15 a 20 minutos. Alivia dolores de cabeza. Para las migrañas y dolores de cabeza, aplica 1 a 2 gotas de aceite esencial de hierbabuena directamente en las sienes y en la nuca, masajeando suavemente. Es importante diluir el aceite con un aceite portador antes de la aplicación para evitar irritaciones en la piel. Ayuda en la digestión. Este aceite mejora la digestión y alivia problemas como digestión, gases y cólicos. Puedes añadir 1 a 2 gotas de aceite esencial de hierbabuena en un vaso de agua tibia y beberlo después de las comidas para aliviar la indigestión y los gases. También puedes masajear tu abdomen con unas gotas de aceite diluido en un aceite portador como el de coco o almendra en movimientos circulares para aliviar cólicos y dolores estomacales. Alivia dolores musculares. El aceite esencial de hierbabuena puede ayudar a aliviar
dolores musculares gracias a sus propiedades antiespasmódicas y analgésicas. Mezcla 2 o 3 gotas de aceite esencial de hierbabuena con un aceite portador como el aceite de coco o almendra y masajea la mezcla en las áreas afectadas con movimientos circulares. Esto ayudará a reducir la inflamación y aliviar el dolor muscular. Otra forma de usar este aceite es haciendo compresas. Solo necesitas añadir 3 a 5 gotas de aceite esencial de hierbabuena a un recipiente con agua tibia. Sumerge un paño en el agua, exprímelo y aplícalo sobre la zona afectada durante 10 a 15 minutos. Repite según sea necesario para aliviar el dolor. Alivia la psoriasis y el eczema. El aceite esencial de hierbabuena puede ayudar a reducir la inflamación de la piel y aliviar afecciones como la psoriasis y el eczema gracias a sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, proporcionando un alivio natural y tranquilizante para la piel afectada. Mezcla 2 a 3 gotas de aceite esencial de hierbabuena con una cucharada de un aceite portador como el aceite de coco o el aceite de almendras. Aplica la mezcla suavemente sobre las áreas afectadas de la piel. Realiza un masaje suave para ayudar a que la piel absorba el aceite. Repite este proceso 1 a 2 veces al día, según sea necesario, para ayudar a reducir la inflamación y calmar la piel. Otra forma de usar este aceite es añadiendo unas gotas de aceite esencial de hierbabuena a tu crema o loción hidratante habitual. Usa la mezcla de crema o loción enriquecida para hidratar y tratar las áreas afectadas de la piel. Esto ayudará a mantener la piel hidratada y a reducir los síntomas de la psoriasis y el eczema. Aplica la crema o loción enriquecida diariamente, según sea necesario. Elimina bacterias y hongos. El aceite esencial de hierbabuena es eficaz contra infecciones bacterianas y fúngicas debido a sus propiedades antisépticas y antimicrobianas. Mezcla 2 a 3 gotas de aceite esencial de hierbabuena con una cucharada de un aceite portador como el aceite de coco, que también tiene propiedades antimicrobianas. Aplica la mezcla directamente sobre la piel afectada por la infección. Esto puede ayudar a combatir infecciones causadas por bacterias y hongos, como el pie de atleta o infecciones por hongos en las uñas. Repite este proceso 2 a 3 veces al día hasta que la infección mejore. Para limpieza de heridas, mezcla 1 a 2 gotas de aceite esencial de hierbabuena con una cucharada de un aceite portador. Cuando lo tengas, limpia suavemente la herida con la mezcla para prevenir infecciones bacterianas. Utiliza la mezcla cada vez que limpies y cuides la herida hasta que sane completamente. Cuida del cabello. El aceite esencial de hierbabuena puede estimular el crecimiento del cabello y combatir la caspa, ya que mejora la circulación en el cuero cabelludo y proporciona un ambiente saludable que combate la caspa. Añade 5 a 10 gotas de aceite esencial de hierbabuena a tu botella de champú habitual. Lava tu cabello como de costumbre, masajeando bien el cuero cabelludo para asegurar que el aceite se distribuya uniformemente. Enjuaga bien. Usa este champú cada vez que laves tu cabello para obtener mejores resultados. También puedes hacer una mezcla para masajear el cuero cabelludo. Mezcla 2 a 3 gotas de aceite esencial de hierbabuena con una cucharada de aceite portador como aceite de coco o aceite de jojoba. Masajea esta mezcla directamente sobre el cuero cabelludo durante 5 a 10 minutos. Realiza este masaje 2 a 3 veces por semana para estimular los folículos capilares y promover el crecimiento del cabello. Combate la caspa. Para combatir la caspa, vamos a mezclar 2 a 3 gotas de aceite esencial de hierbabuena con una cucharada de aceite de coco. Aplica la mezcla en el cuero cabelludo antes de acostarte. Masajea bien para asegurarte de que el aceite se distribuya uniformemente. Deja actuar durante la noche y repite este tratamiento 2 a 3 veces por semana.
Esto ayudará a reducir la caspa y a mantener el cuero cabelludo hidratado. Recomendaciones. Este aceite puede causar irritación en pieles sensibles, por lo que se recomienda siempre diluirse antes de aplicarlo tópicamente. Los aceites esenciales, como el de hierbabuena, son muy concentrados y potentes, por lo que es crucial diluirlos antes de aplicarlos sobre la piel. Se recomienda diluir entre un 1% y un 5% en un aceite portador, como aceite de coco, almendra dulce o jojoba. Antes de aplicar el aceite esencial de hierbabuena sobre una gran área de piel, realiza una pequeña prueba de sensibilidad en una pequeña área para verificar que no haya reacciones adversas como irritación o alergias. No se recomienda su uso durante la lactancia y el embarazo, especialmente en el primer trimestre, debido a su potencial efecto estimulante. Evita el contacto directo con los ojos y las mucosas. Si accidentalmente entra en contacto, enjuaga con abundante agua. No se recomienda ingerir este aceite esencial sin supervisión. Siempre es recomendable contar con un aromaterapeuta o un profesional de la salud antes de comenzar a usar aceites esenciales, especialmente si tienes alguna condición médica preexistente o estás tomando medicamentos. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.